Muy bien, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a empezar nuestra clase. No está muy bien la señal de internet. No sé si ustedes lo ven ahí en su pantallita, ¿no? Está media temblorosa la imagen, ¿no? Bien, pero vamos a hacer a ver todo lo posible para no poder atrasarnos, ¿ok? En esta oportunidad, pues, vamos a hablar de geografía, ¿no? Sobre todo, pues, el tema del día de hoy es las actividades distributivas, ¿no? Dentro de todas las actividades que se tiene, pues, en el desarrollo económico del país, están, pues, ¿no?, las actividades distributivas. Entre las actividades distributivas vamos a tener, pues, el transporte y las vías de comunicación, ¿no? Ya tú sabes que el transporte, su nombre lo dice, ¿no? ¿Sí? Son las diferentes formas que permiten las comunicaciones y sobre todo para poder realizar el comercio. Eso es el transporte, ¿no? Ahora, tipo de transporte. Transporte terrestre, ¿no? Dentro de esta clase se consideran, pues, las carreteras y las vías férreas, ¿no? Ahora, ¿cuántas vías rápidas puede observarse, ¿no?, en esta figurita que está ahí? ¿Sí? ¿Sí? Este es un sistema, pues, integrado de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay unas supercarreteras, pues. Tenemos las carreteras, en primer lugar, ¿no? Tipo de carretera según el recorrido longitudinal. Recorren el país de norte a sur o viceversa, ¿no? Van a unir una sola región natural, ¿no? Hablamos de la costa, la carretera panamericana, ¿no?, que su nombre es Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Así se llama la carretera panamericana, es el nombre que se le puso en homenaje, pues, al presidente de los Estados Unidos que ayudó en ese entonces, ¿no?, a construir, ¿no?, la carretera, ¿sí? Ahora, esta carretera es la principal arteria de nuestro país y la columna vertebral de la costa del Perú. Recorre, ¿no?, cerca de 3.500 kilómetros y uniendo, pues, 10 departamentos de Tumbes hasta Tacna, ¿no? Es la más larga del mundo. En la sierra tenemos la carretera longitudinal andina, ¿no?, los famosos caminos del Inca. Se extiende, pues, desde Piura hasta Puno, ¿no? Después tenemos la selva, ¿sí? Donde tenemos una carretera marginal de la selva llamada también Fernando Belaúnde Terry. Enlaza ciudades de la selva alta como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto y Tingomaría, ¿no? Ahora, tenemos las carreteras transversales o la carretera transversal, llamada, ¿no?, de penetración, porque cruzan los Andes y unen, pues, las tres regiones naturales, ¿no? O sea, la costa, la sierra y la selva, ¿no? La carretera transversal del centro, carretera central, llamada Federico Basadre, ¿no? Es parte de Lima. Luego de cruzar el paso de Anticona en Ticlio, ¿no?, llega a La Oroya, Cerro de Pasco, llega a Huánuco, Tingomaría y finalmente, pues, ¿no?, en Pucallpa, ¿no? Ese es lo que da la carretera transversal del centro, ¿ok? Después tenemos la carretera transversal del norte, ¿no?, la nororiental del Marañón, también llamada Mesones Muro. Enlaza ciudades desde Lambayeque hasta Amazonas, ¿no? Y en el sur tenemos, pues, la carretera transversal llamada la Libertadores de Huari, ¿no?,
que recorre de Pasco, ¿no? Perdón, de Pisco, en Ica, hasta Ayacucho, ¿no? De enlace o vecinal. Se caracterizan por unir ciudades de dos regiones, principalmente ciudades costeñas y andinas. Tiene que aprovechar los pasos o abras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como el Hilo, Desaguadero, Sullana, Morropón, Huancabamba, Chiclayo, Chota, Cutervo, Lima, Canta, Cerro de Pasco, Nazca, Puquio, Abancay, Pativilca, Huaraz, Caraz, Tacna, Tarata y La D. Hay que tener en cuenta siempre, ¿no?, que el país con mayor extensión de carreteras es Estados Unidos. La carretera más larga del mundo es la Panamericana, ¿no?, que va a ser después de Alaska hasta Chile. Y la vía férrea más extensa del mundo es el Transiberiano, que se encuentra pues en Rusia, ¿no? Los ferrocarriles. Grandes obras de ingeniería que facilitan pues el transporte de carga, como los minerales, productos agropecuarios, personas, etc. El servicio de ferrocarriles comenzó a funcionar en el año de 1851, ¿no? Hay que recordar, pues, ¿no?, que el Metro de Lima es un sistema urbano de transporte que recorre la ciudad de Lima, capital del Perú. En su primera línea, o sea, línea 1, opera bajo el sistema de viaducto elevado y recorre la ciudad de sur a norte, atravesando su centro histórico, ¿no? Se ha proyectado que las siguientes 5 líneas que compondrán la red serán pues en su mayor parte subterráneas. Su construcción, ¿no?, fue iniciada en 1986 durante el gobierno de Alan García Pérez. Entre 1985 y 1990, ¿no? Acá está el cuadrito, ¿no? Ahí está el cuadrito, el nombre, el recorrido y los kilómetros aproximados, ¿verdad? Nombre central. Recorrido: Callao, La Oroya, Huancayo, Huancavelica. Kilómetros aproximados, 380 kilómetros, ¿no? Hacia el sur, tenemos pues el recorrido de Matarani, del Cusco y Puno, ¿sí? 855 kilómetros aproximadamente, ¿no? Después tenemos Centromín, ¿no? Su recorrido es La Oroya, Cerro de Pasco, ¿no? 187 kilómetros aproximadamente. La Southern está, pues, su recorrido es Toquepala, Hilo, Cuajones. Esto está pues en 240 kilómetros aproximadamente. Internacional, su recorrido va a ser Tacna, Arica, y su kilometraje aproximado es 60 kilómetros, ¿no? El transporte acuático, ¿no?, a través del mar, de los ríos, de los lagos, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto al transporte acuático, se realiza pues a través de los puertos marítimos, fluviales y lacustres. Los puertos peruanos están
bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos, lo que se llama ENAPU Perú. Los puertos marinos del Perú, ¿no? Puerto marino, se realiza una gran industria, digamos, de viajes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Callao, ¿no? Puerto marítimo del Callao, en el Callao. Tenemos el puerto marítimo de Lima, de Huacho, Supe y Chancay. Tenemos en Arequipa el Matarani, Mollendo y Chilca. En Moquegua tenemos el Hilo. En Tumbes tenemos Pizarro y Zorritos. En Piura tenemos Paita, Talara, Bayóvar, Lambayeque, Pimentel, Eten, etc. Ancash estuvo, perdón, Ancash, Conchimbote y Guarmey, ¿no? Los puertos fluviales de la selva. Tenemos Iquitos, Loreto, en el río Amazonas. Tenemos Pucallpa, ¿no? Ucayali, en el río Ucayali. Puerto Maldonado, Madre de Dios, río Madre de Dios, ¿no? Tenemos Yurimaguas, ¿no? Que está en Loreto, en el río Guayaga. Tenemos Contamana, en Loreto, río Ucayali. Caballo Cocha, en Loreto, ¿no? Río Amazonas. Y el Nauta, que está entre Loreto y el río Amazonas también, ¿no? Bien, a ver. Después tenemos acá, ¿no? Los puertos lacustres, los que se dan pues, en los lagos, ¿no? Sobre todo en el lago Titicaca. Tenemos el puerto de Yunguyo, el puerto de Yunguyo, ¿no? En Puno. Tenemos el puerto de Juli en Puno. Tenemos el puerto de Puno en Puno. Bueno, el transporte aéreo, por el costo elevado que representa, no es muy usado para la actividad comercial, pero sí para el transporte de pasajeros, ¿no? Ahora, en nuestro país existen 54 aeropuertos y 6 aeródromos organizados por zona. Principales aeropuertos, el del Callao, que es el Jorge Chávez, el de Arequipa, que es Alfredo Rodríguez Bayón, el del Cusco, que es Alejandro Velasco Astete, el de Puno, que es pues el Inca Manco Capa, el de Iquitos, que es el Francisco Secada, Tarapoto, que es el de Guillermo del Castillo, el de Chiclayo, que es el José Quiñones, el de Piura, que es el Carlos Concha, y el Trujillo, bueno, que es el Carlos Martínez, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Un poco. No, profesor. Muy bien, un poquito mareadito.
Mata la mosquita. Bien. A ver. Bien, jóvenes. Entonces, no sé qué le pasa también a mi máquina que está media fallando. Bien, como les dije, ¿no? En la clase pasada, ¿no? Ya saben lo que tienen que hacer. Hay que ir desarrollando la práctica, chicos, que tienen ahí, ¿no? Hay que, aprovechar el tiempo, ¿no? Creo que me faltaba el transporte aéreo. Ah, me había faltado esta parte, chicos. Los puertos lacustres, ¿no? Que están en el lago Titicaca, el Yunguyo que está en Puno, el Yuli que está en Puno, el Puno que está en Puno, ¿no? Todos estos están en Puno, pero en el lago Titicaca. Y después también tenemos el transporte aéreo, ¿no? El transporte aéreo, por el costo elevado que representa, no es muy usado, ¿no? Para la actividad comercial, pero sí, por ejemplo, para el transporte pues, de pasajeros, ¿no? En nuestro país existen pues 54 aeropuertos y aeródromos, ¿no? Organizados por zonas. Por ejemplo, tenemos los principales puertos o aeropuertos, ¿no? Siendo el principal el Jorge Chávez, ¿no? Que está en el Callao. Tenemos el Alfredo Rodríguez Bayón, que está en Arequipa. Tenemos el Alejandro Velasco Astete, que está en el Cusco. Tenemos el Inca Manco Cápac, que está en Puno. Tenemos el Francisco Secada, que está en Iquitos. Tenemos el Guillermo del Castillo, que está en Tarapoto. Tenemos el José Quiñones, que está en Chiclayo. Tenemos el Carlos Concha, que está en Piura. Y tenemos el Carlos Martínez, pues, que está en Trujillo, ¿no? Esos son ¿cómo se llaman? Los aeropuertos que se encuentran, pues, en nuestro Perú, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Profesor, Dime. en donde dice qué actividad no corresponde al sector terciario, es transporte, ¿no? A ver. No, a ver. ¿En qué pregunta es? La 1. ¿Perdón? La 1. La 1. A ver, vamos a ver las criaturitas. No. Dice ¿qué actividad no corresponde al sector terciario? O sea, el tercer sector, ¿no? Que estamos hablando de transporte y turismo, por ejemplo. ¿Cuál de estos 5 no pertenece a esta actividad? Al sector terciario. Industria, ¿ya? Entonces, Miren bien. Por ejemplo, ahí la respuesta es enseñanza. La enseñanza pertenece al sector secundario, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Fíjense bien, ¿ya? Ahí tienen chance ahí para estar, a ver,
revisando, chicos. ¿Sí? Y en la 2, Dice, en el sector terciario, la actividad económica que genera más trabajo. ¿Cuál es la que genera más trabajo ahorita en nuestro país? creo que es la... Me ¿Cuál? equivoqué, era la B. Hay una que es, ¿no?, importante acá. Es la A, profe. ¿La asociación? No. Mira, es que tienen que ver bien, chicos. Miren, yo no lo voy a resolver la práctica. Si yo lo voy a resolver, entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿No? Miren, dice, en el sector terciario, ¿no? La actividad económica que genera más trabajo, ¿cuál es? Olvida, descarta la educación, ¿no? Es el comercio, el transporte o el turismo. Una de esas tres es, ¿ya? Para ayudarte, a ver, una de esas tres es ese tesoro terciario, pues. Si ahorita hemos estado hablando de este sector, que es el distributivo, ¿no? Donde está, pues, el transporte, ¿no? ¿Sí? Está el transporte, el turismo, el comercio, ¿no? Claro, pues, ¿ves? Así tienen que ir deshojando, pues, ¿no? ¿Cómo va tu ojo? Ya no me estaba viendo, no estaba saliendo nada. Pero pregúntale a la guía cuánto es el 20. Porque ese fino es de selección. Es de superior. No, vi otro con suelo. Hablamos ¿cómo se habla con el tío, con David? Y nos da la clase después de ustedes. Pero vamos a estar ahí después de las 10 y ustedes terminen. Ya nosotros empalmamos, ¿no? Pero tienen que ver bien porque a la hora que nosotros a veces terminamos, juegan ahí los muchachos del barrio. No, ya hablamos con él mismo. Dice que los muchachos del barrio juegan el sábado. Pero llega un muchacho del barrio que viene con su cliente. Sí. De su trabajo, no sé dónde. Se ponen a jugar ahí. Ya hemos hablado hoy día con él. Vamos a llevarle joda, recogedor, bolsa de basura. Oye, nosotros somos y conversa con tu sobrino, no, es que la llave aquí no vamos. Ya tú me la traes. Vamos a almorzar. ¿De quién es Santo Cholo ahora? De nadie, sino que lo voy a ver si la ven. Por emisión, ¿no?
Ya, me estoy llevando dos, ya. Ya me voy a... Me he tenido bajado también. No, ya, no, ya. Ah, huevón. No corre, no corre. Ujú.
Sí. Es últimamente, a mí mi hijita que tiene lepra, sida, lepra, No es sucia. mi hijo no tiene ni perro. El tracto, sí. Ya no, que no tiene todo lo que Ay, no tiene.